El descubrimiento de Freud toma su relieve precisamente por haber debido anticipar sus fórmulas, partiendo de un dominio donde no podía esperarse que se reconociese su reinado. Inversamente, es el descubrimiento de Freud el que da a la posición del significante y el significado el alcance efectivo en que conviene entenderlo, a saber que el significante tiene función activa en la determinación de los efectos en que lo significable aparece como sufriendo su marca, convirtiéndose por medio de esa pasión en el significado. Esta pasión del significante se convierte entonces en una dimensión nueva de la condición humana, en cuanto que no es únicamente el hombre quien habla, sino que en el hombre y por el hombre ello habla. Y su naturaleza resulta tejida por efectos donde se encuentra la estructura del lenguaje del cual él se convierte en la materia y por eso resuena en él más allá de todo lo que pudo concebir la psicología de las ideas, la relación de la palabra. Ello habla en el otro con mayúsculas, decimos designando por el otro con mayúsculas el lugar mismo que evoca el recurso a la palabra en toda relación en la que interviene. Si ello habla en el otro con mayúsculas, ya sea que el sujeto lo escuche o no con su oreja, es que es allí donde el sujeto, por una anterioridad lógica a todo despertar del significado, encuentra su lugar significante. El descubrimiento de lo que articula en ese lugar, es decir, en el inconsciente, nos permite captar al precio de qué división, Spaltung, se ha constituido así. El falo aquí se esclarece por su función. El falo en la doctrina freudiana no es una fantasía, si hay que entender por ello un efecto imaginario, no es tampoco como tal un objeto parcial, interno, bueno, malo, etc., en la medida en que ese término tiende a apreciar la realidad interesada en una relación. Menos aún es el órgano, pene o clítoris, que simboliza, y no sin razón tomó Freud su referencia del simulacro que era para los antiguos. Pues el falo es un significante cuya función en la economía intrasubjetiva del análisis levanta tal vez el velo de la función que tenía en los misterios, pues es el significante destinado a designar en su conjunto los efectos del significado, en cuanto el significante los condiciona por su presencia de significante. Los efectos de esa presencia son, en primer lugar, los de una desviación de las necesidades del hombre por el hecho de que habla, en el sentido de que en la medida en que sus necesidades están sujetas a la demanda, retornan a él enajenadas. Esto no es el efecto de su dependencia real. No debe creerse que se encuentra aquí esa concepción parásita que es la noción de dependencia en la teoría de las neurosis, sino de la conformación significante como tal y del hecho de que su mensaje es emitido desde el lugar del otro con mayúsculas. Lo que se encuentra así enajenado en las necesidades constituye una Überdrangung, por no poder por hipótesis articularse en la demanda, pero que aparece en un retoño, que es lo que se presenta en el hombre como el deseo. La fenomenología que se desprende de la experiencia analítica es sin duda de una naturaleza tal como para demostrar en el deseo el carácter paradójico, desviado, errático, descentrado, incluso escandaloso, por el cual se distingue de la necesidad. Por eso necesitamos articular aquí ese estatuto partiendo de la demanda, cuyas características propias quedan eludidas en la noción de frustración, que Freud no empleó nunca. La demanda en sí se refiere a otra cosa que a las satisfacciones que reclama. Es demanda de una presencia o de una ausencia, cosa que manifiesta la relación primordial con la madre, por estar preñada de ese otro con mayúsculas que ha de situarse más acá de las necesidades que puede colmar. Lo constituye ya como provisto del privilegio de satisfacer las necesidades, es decir, del poder de privarlas de lo único con que se satisface. Es así como la demanda
anula la particularidad de todo lo que puede ser concedido, transmutándolo en prueba de amor, y las satisfacciones incluso que obtiene para la necesidad se rebajan a no ser ya sino el aplastamiento de la demanda de amor. Así, el deseo no es ni el apetito de la satisfacción ni la demanda de amor, sino la diferencia que resulta de la sustracción del primero a la segunda, el fenómeno mismo de su escisión. Puede concebirse cómo la relación sexual ocupa ese campo cerrado del deseo y va en él a jugar su suerte. El sujeto, lo mismo que el otro con mayúsculas, para cada uno de los participantes en la relación, no pueden bastarse por ser sujetos de la necesidad ni objetos del amor, sino que deben ocupar el lugar de causa del deseo. Esta verdad está en el corazón, en la vida sexual de todas las malformaciones posibles del campo del psicoanálisis. Constituye también en ella la condición de la felicidad del sujeto, y disimular su ansia remitiéndose a la virtud de lo genital para resolverla por medio de la maduración de la ternura, es decir, del recurso único al otro con mayúsculas como realidad, por muy piadosa que sea su intención, no deja de ser una estafa. De todas maneras, el hombre no puede aspirar a ser íntegro, a la personalidad total, otra premisa en que se desvía la psicoterapia moderna. Desde el momento en que el juego de desplazamiento y condensación al que está destinado en el ejercicio de sus funciones marca su relación de sujeto con el significante. El falo es el significante privilegiado de esa marca en que la parte del logos, la palabra en cuanto meditada, reflexionada o razonada, es decir, razonamiento, argumentación, habla o discurso, verbo, se une al advenimiento del deseo. Puede decirse que ese significante es acogido como lo más sobresaliente de lo que puede captarse en lo real de la copulación sexual. Puede decirse también que es por su turgencia la imagen del flujo vital en cuanto pasa a la generación. Todas estas expresiones no hacen sino seguir velando el hecho de que el falo no puede desempeñar su papel sino velado, es decir, como signo él mismo de la latencia de que adolece todo significable desde el momento en que es elevado a la función de significante. Que el falo sea un significante es algo que impone que sea en el lugar del otro con mayúsculas, donde el sujeto tenga acceso a él. Pero como ese significante no está allí sino velado, y como razón del deseo del otro con mayúsculas, es ese deseo del otro con mayúsculas como tal lo que al sujeto se le impone reconocer, es decir, el otro con minúsculas en cuanto que es el mismo sujeto dividido de la spaltum significante.